Con su venia, señor presidente de la mesa y de la mesa directiva, diputadas y diputados de la legislatura 65, compañeras y compañeros de las distintas áreas del Congreso del Estado, representantes de los medios de comunicación e invitados que nos acompañan en este recinto. Saludos también con mucho afecto a quienes nos siguen a través de las redes sociales, público en general. Muy buenos días para todas y todos ustedes. La que suscribe, diputada Nancy Ruiz Martínez, por la legislatura 65 del Congreso del Estado de Tamaulipas e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en pleno ejercicio a las atribuciones propias de mi cargo, conferidas por lo dispuesto en los artículos 58, fracción 1 y 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y de los artículos 67, numeral 1, inciso E, 93 y 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, comparezco ante esta Asamblea Legislativa para promover la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, se adiciona la Ley de Adopciones para el Estado de Tamaulipas, se reforma y adiciona la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio del Estado de Tamaulipas y se reforma y adiciona el Código Penal para el Estado de Tamaulipas. A continuación, por economía procesal parlamentaria, daré lectura a los puntos más importantes de la referida iniciativa, por lo que solicito su inserción íntegra en el diario de los debates. El comportamiento de la sociedad a lo largo del tiempo experimenta cambios por diversas razones multifactoriales. En México, en los últimos 10 años, la integración de las familias han presentado modificaciones significativas, ya que de acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la trayectoria en el tiempo indica que del año 2000 al 2020 el porcentaje de la población casada disminuyó 11 puntos, de 49 a 38%. En tanto que la población en unión libre aumentó 9 puntos porcentuales, de 11 a 20%, y la ex unida, separadas, divorciadas y viudas se incrementó de 9 a 12%. Según las cifras del referido censo, tan solo en el 2019, a nivel nacional, se registraron más de 160,000 divorcios. En tanto, el número de matrimonios decreció de forma constante en el periodo entre los años 2000 a 2019, en los que los divorcios casi se quintuplicaron al incrementarse de 7 a 32 divorcios por cada 100 matrimonios. La estadística de divorcios 2019 del INEGI señalan que para ese año Tamaulipas ocupó el 7º lugar dentro de las entidades federativas que presentaron las mayores magnitudes en relación divorcio-matrimonios, con 45 de cada 100 matrimonios. Lo anterior es preocupante específicamente si se considera que tanto un divorcio como una desunión de pareja que procreó hijos conlleva consecuencias psicológicas, económicas y sociales, entre otras que de alguna manera afectan a la población, especialmente si se considera que es un común que posterior a una desunión legal o de facto de los padres se presenten problemas en torno a la forma en que habrá de administrarse los alimentos a los hijos. El derecho a los alimentos es un derecho fundamental del ser humano, especialmente de las niñas y niños, reconocido en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. En él se establece también como obligación del Estado el observar en todos sus actos el principio del interés superior de la niñez. El derecho a los alimentos también se encuentra protegido por tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. La manera natural de cumplir la obligación de proporcionar los alimentos es la convivencia de acreedor y deudor en un mismo núcleo familiar.
Así, la carga económica para el deudor es menor y el acreedor recibe los beneficios económicos y afectivos implícitos, pero no siempre es así. Un ejemplo son los casos de cónyuges divorciados o separados, o bien el de los hijos que están bajo la custodia de solo uno de los padres por mandato judicial. La legislación en México establece que en caso de separación o divorcio de los padres, las y los hijos deberán recibir recursos económicos necesarios para su alimentación, ropa y calzado, educación, útiles escolares, medicinas y esparcimiento. De acuerdo con el Código Civil para el Estado de Tamaulipas, el obligado a dar alimentos cumple una obligación asignando una pensión suficiente al acreedor alimentista o bien incorporándolo a su familia, por lo que en los casos de divorcios o separaciones, el cónyuge que no tenga la custodia de su hijo o hijos están obligados a cumplir con la obligación de proporcionarle los alimentos, asignando una pensión suficiente al acreedor alimentista o incorporándolo a su familia. Sin embargo, la realidad social que prevalece en México a lo largo del tiempo es que el establecimiento de una pensión alimenticia, ya sea por otorgamiento de una resolución jurisdiccional o mediante la celebración de un convenio, en la mayoría de los casos no constituye una garantía efectiva de que quien debe proporcionarlos cumpla con esa obligación. Esto a pesar de la posibilidad de que un juez ordene al empleador del deudor alimentario que realice el respectivo descuento en la nómina por concepto de pensión alimentaria, para que las respectivas cantidades resultantes sean entregadas en favor de los acreedores alimentarios. En especial, si se considera que de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, del INEGI, para el primer trimestre del año 2020, y a una clasificación que permite dimensionar la cantidad de individuos que son susceptibles de ser embargados en su salario para un efectivo aseguramiento de una pensión alimenticia en favor de sus acreedores, en la que se clasificó a la población ocupada por posición en la primera actividad en trabajadores subordinados, empleadores, trabajadores por comisión y trabajadores sin pago, en donde los trabajadores subordinados en el sector formal en México representaron solo el 37% del total de la población ocupada, siendo este grupo de población los que podrían otorgar una pensión alimenticia mediante el descuento vía nómina, pues solo ese grupo labora en condiciones que así lo permiten, ya que el resto de la población económicamente activa, por situarse en el sector informal o de otros que situados en el sector formal, pero por su condición de empleadores, trabajadores, comisionistas o trabajadores sin pago, no existen condiciones de que alguien pueda realizar en los ingresos del deudor alimentario el descuento de la pensión alimenticia correspondiente. Una realidad semejante se refleja en el estado de Tamaulipas, ya que de acuerdo a los datos de la referida encuesta, solo 5 de cada 10 personas fueron susceptibles de hacerles efectivo el descuento de una pensión alimenticia en su nómina. En caso de tener la obligación legal de proporcionar los alimentos, pues solo ese grupo de personas labora en condiciones que así lo permiten. El contexto anterior dificulta el efectivo aseguramiento judicial de la pensión alimenticia en favor de los acreedores alimentarios sobre la nómina de los deudores alimentarios, lo que representa un problema social, pues en el marco legal de Tamaulipas no existen los instrumentos adecuados para garantizar que los deudores alimentarios cumplan con su obligación de proporcionar los alimentos a sus acreedores oportunamente. Tanto en el contexto internacional como nacional, existen legislaturas que han orientado sus esfuerzos en diseñar instrumentos, incorporándolos a su respectivo marco normativo, proporcionando un mejor cumplimiento de las obligaciones alimentarias, como es el caso de Estados Unidos, España, Suecia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Noruega y Finlandia, en el que sus estados proporcionan por adelantado cuotas alimentarias y establecen sanciones en contra de los deudores alimentarios. En cambio, otros estados han implementado registros de deudores alimentarios morosos, así como procedimientos y sanciones en contra de estos, como Argentina y Uruguay,
en donde no se les permite obtener créditos bancarios y licencias, por citar algunos. En lo que respecta a México, el primer antecedente de creación de un registro de deudores alimentarios morosos se presentó en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el año 2011, mediante el decreto de una reforma al Código Civil y Código Penal para el Distrito Federal. La implementación de un registro de deudores alimentarios morosos ha sido adoptada también por algunas entidades federativas, como los estados de Coahuila, Chiapas y el Estado de México, los cuales lo contemplan en su legislación civil. La presente legislatura tiene el deber moral, ético, social y legal para dotar a las instituciones y autoridades de nuestra entidad de los mecanismos e instrumentos legales que contribuyan a propiciar la mejora en la efectividad del aseguramiento de la pensión alimentaria para que quien deba proporcionar lo haga. Por lo que el objetivo de la presente iniciativa es la creación de un registro de deudores alimentarios morosos en el estado de Tamaulipas con la finalidad de inhibir que personas que están obligadas a proporcionar alimentos a sus acreedores conforme el marco legal vigente en la entidad pretendan o se desatiendan de esa obligación, pues de incumplir con el periodo de 60 días, sus nombres serán incluidos en un registro de deudores morosos de tal manera que esta acción incida en disminuir la irresponsabilidad por parte de los deudores alimentarios en el pago de las pensiones alimenticias que deben proporcionar y que quienes deseen tramitar su cancelación en el mismo se vean obligados a liquidar los montos dejados de cubrir oportunamente. Dejo la iniciativa constitucional a la mesa para que sea turnada a comisiones en su momento. Es cuanto.